la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro. La persistencia de la memoria es una de las obras más emblemáticas de Salvador Dalí, creada en 1931. Representa un paisaje onírico donde los relojes blandos se despliegan en un entorno desolado, desafiando la noción tradicional del tiempo. Esta obra aborda la fragilidad de la memoria y la percepción del tiempo, sugiriendo que, al igual que los relojes que se deforman, nuestra experiencia de tiempo es subjetiva y maleable. Los elementos naturales, como los árboles y las montañas, contrastan con los relojes, lo que expresa la tensión entre lo eterno y lo efímero. La intervención de esta obra se centra en la idea de que el tiempo es una construcción humana y que su rigidez se desmorona en los sueños y en la experiencia subjetiva. La interpretación de esta obra se centra en la idea de que el tiempo es una construcción humana y su rigidez se desmorona en los sueños y en la experiencia subjetiva. La descompensación de los relojes puede reflejar el desasiego de la modernidad, donde la lógica del tiempo industrial choca con la fluidez del tiempo personal. El Gran Masturbador de 1929 es una obra que explora la sexualidad y el deseo. Cargada del simbolismo, la figura central puede interpretarse como una representación del propio Dalí. Está rodeada de imágenes surrealistas que aluden a la ansiedad sexual, la identidad y la confusión. La obra incluye elementos como la figura de un rostro humano que se desdibuja y se fusiona con otras formas, sugiriendo la lucha interna entre el deseo y la represión. El Gran Masturbador de Dalí utiliza la iconografía compleja para abordar temas de sexualidad y exploración. La obra refleja un conflicto personal con el deseo y la culpa, lo que genera una atmósfera de inquietud y reflexión sobre la naturaleza del placer. La ambigüedad de las formas y el uso del color intensifican esta tensión. El Gran Masturbador de Dalí tiene unos elementos iniciales. El rostro central deformado característico de Dalí es un autorretrato que actúa como índice de su propia identidad y psique. Los objetos que emergen de la figura, como el saltamontes adherido a la cara o el cuerpo femenino desnudo, son huellas directas de su mundo interior, indicios de sus obsesiones sexuales y de su miedo al deseo. En los elementos sintomáticos, el insecto saltamontes es un síntoma de repulsión y ansiedad. Dalí sentía una profunda fobia hacia estos animales. La boca cubierta del insecto puede simbolizar su miedo a la sexualidad o al contacto físico. En los elementos de señal, la blandura de las formas, la distorsión del rostro y la atmósfera onírica señalan que el cuadro pertenece al universo del inconsciente. Son señales visuales que advierten al espectador que no se trata de una escena real, sino de una representación simbólica o psíquica. Los elementos simbólicos, como la cabeza deformada, son símbolos de distorsión del sueño y del inconsciente. El insecto es un símbolo de la putrefacción, el miedo y la ansiedad. La mujer desnuda es un símbolo del deseo y del amor, pero también del peligro y la tentación. Y el fondo árido, símbolo de la soledad y el vacío existencial. La persistencia de la memoria, hecha en 1931, tiene elementos indiciales como los relojes derretidos, que son un índice del paso del tiempo, pero distorsionado por la percepción subjetiva. Son huellas de la experiencia humana frente al tiempo y la memoria. El paisaje desértico de Port Ligard, típico de Dalí, también actúa como un índice de su origen y entorno real, pero transformado por el sueño. En sus elementos sintomáticos, la deformación de los objetos sólidos como los relojes manifiestan una alteración de la realidad, síntoma de un estado onírico o subconsciente. Los relojes blandos pueden representar la ansiedad ante el paso del tiempo o la imposibilidad de controlarlo.
En sus elementos sintomáticos, la deformación de los objetos sólidos como los relojes manifiestan una alteración de la realidad, síntoma de un estado onírico o subconsciente. Los relojes blandos pueden representar la ansiedad ante el paso del tiempo o la imposibilidad de controlarlo. En los elementos de señal, el contraste entre los relojes duros y blandos, la inquietud total del paisaje y la atmósfera de irrealidad son señales de una dimensión mental no física. Indican que el tiempo, la materia y la conciencia se funden en un espacio surreal. En los elementos simbólicos, los relojes blandos son símbolo del tiempo relativo, influido por la memoria y la percepción. Las hormigas son un símbolo de la descomposición, el deterioro y la muerte. El paisaje vacío es un símbolo del inconsciente, del silencio mental. Y la figura central deformada es un símbolo del yo dormido o del sueño mismo. En ambas obras, Dalí utiliza elementos indiciales, como rastros de su propia psique y entorno, sintomáticos, como manifestaciones de fobias, deseos o angustias, las señales, advertencias visuales del sueño y del inconsciente, y simbólicos, representaciones del tiempo, el deseo, la muerte y el yo. Mientras el gran masturbador explora el conflicto interno y sexual del artista, la persistencia de la memoria se centra en el tiempo y la percepción. Ambas revelan la capacidad de Dalí para traducir lo invisible del inconsciente en imágenes visibles y poéticas. Politécnico Gran Colombiano.